Este año 2025 fue un gran año para el cine de superhéroes, ya que a pesar de sus cuantos tropiezos y cierta inestabilidad en lo que viene siendo la taquilla, podemos decir y quedarnos muy en paz de que al menos con respecto a la calidad, el cine de superhéroes nos volvió a traer la esperanza a los fans, dado que por un lado el famoso DCU, es decir, el DC Universe, nos trajo un comienzo sólido, un comienzo esperanzador para todos los fans del DC con la película de Superman de James Gunn. Este universo va a estar comandado precisamente por este genio que nos trajo películas como Los Guardianes de la Galaxia. Entonces, eso fue un comienzo esperanzador. Y por otro lado, con la competencia, el famoso MCU, el Marvel Cinematic Universe, también volvió a apretar un poco el acelerador y nos volvió a demostrar que cuando Marvel se pone las pilas, no hay quien le haga competencia. Y justamente nos trajo productos que nos hicieron recordar a esa época dorada del cine de superhéroes, esa época que tanto amamos nosotros los fans, y nos volvió a recordar el por qué es que amamos y nos enamoramos tanto de este universo cinematográfico. Así que hola, mis queridos navegantes del hobby. Yo soy Diego Puebla y este es su canal Hobbysea, la Odisea del Hobby, en donde precisamente hoy les voy a traer mi ranking de las principales películas del cine de superhéroes, sobre todo del DCU y del MCU. Cabe mencionar que este ranking es totalmente personal y subjetivo. Va a estar basado en lo que ustedes o algunos de ustedes ya pudieron leer en lo que son mis reseñas escritas de mi blog. Si no han podido leer estas reseñas escritas en mi blog, se los dejo aquí abajito en la descripción, les dejo el link para que puedan entrar y leerlos con más calma. Todo esto va a estar fundamentado en esas reseñas. Entonces, de igual manera, esto es totalmente personal, esto es lo que yo sentí al momento de ver estas películas, y ustedes pueden tener su propio criterio y su propia opinión. Y por lo mismo les pido que acá abajito, en la caja de comentarios, me dejen su propio ranking o su propio top de cómo quedaría, en su caso, su top de estas películas del cine de superhéroes. Y bien que me digan si están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo conmigo, y me compartan el porqué de eso. Entonces, sin más que decir, quédense, porque este va a ser nuestro primer viaje. En último lugar, es decir, en el cuarto lugar, se encuentra Capitán América Brave New World. Básicamente, si tuviera que resumir esta película, sería que es una película que cumple, pero no termina de brillar. Básicamente, no es una mala película, digamos que es una película buena, es decir, palomera, pero que se queda con un enorme potencial. Y déjenme platicarles un poco más el contexto general de la película. La película tuvo un primer borrador. Ese primer borrador incluso incluía a la famosa Sociedad Serpiente, los cuales son unos villanos famosos en los cómics. Incluso recuerdo que se había contratado al luchador llamado Seth Rollins para interpretar justamente al líder de la Sociedad Serpiente. Se empezó a rodar un poco la película y al momento de que se rodó la película no terminaba de gustarle a los altos mandos de Marvel, en este caso sobre todo a Kevin Feige, que es el CEO de Marvel. Entonces, no les empezaba a gustar este producto, entonces tuvieron que volver a reescribir la película con el fin de hacer una película que fuera mucho más política, mucho más de tipo thriller, tipo suspenso, más a lo que teníamos acostumbrado o a lo que nos tenía acostumbrado el MCU con respecto a todo la trilogía del Capitán América. Y eso es bueno y malo a la vez. Es bueno porque quiere decir que hubo una intención de cambiar lo que no estaba saliendo completamente bien en esta película. Y se agradece. Uno como fan agradece que sean sinceros y que no nos entreguen un producto por entrega. Sin embargo, al momento de querer hacer esta película un poco más política, un poco más de thriller, inconscientemente nosotros los fans lo vamos a comparar con la primera trilogía de nuestro querido Steve Rogers.
la cual fue protagonizada obviamente por el legendario Chris Evans. Entonces, al momento de compararla, esta película queda muy desabrida, muy sin sabor, porque la película trata de darnos un conflicto político, en este caso entre Estados Unidos y Japón, desatado por lo que viene siendo el villano de la película, quien fue el líder. Sin embargo, se queda muy a la ligera, lo profundizan de manera muy superficial, y eso hace que la película, cuando salgas de verla, te quedes con un sabor medio agridulce, de que, o sea, te la pasaste bien porque fue palomera, pero a la vez no terminaste de disfrutar, o no es una película memorable, no es una película que quede en el top 10 del MCU, o que tú digas, quiero volver a verla en mi rato libre. Ahora, pasando a los aspectos positivos, creo que el principal aspecto positivo que tiene esta película es que tratan de alejarse un poco de lo que es el legado que dejó Steve Rogers. En este caso, Sam Wilson, quien es protagonizado por Anthony Mackie, digamos que lo alejan, que en todo aspecto siempre dejan en claro que él no es Steve Rogers, lo cual es bueno y malo a la vez. Pero a mí me gusta, porque eso hace que uno diferencie y que no traten de copiar la fórmula que ya les funcionó con nuestro querido Steve Rogers. En este caso, por ejemplo, uno de los aspectos que me gustó mucho es que el tipo de pelea, el tipo de combate se siente sumamente diferente y le da un poco de toque más fresco a este nuevo personaje. Porque, por ejemplo, con el Capitán América estábamos muy acostumbrados a ver este tipo de escenas de acción en donde fuera cuerpo a cuerpo, acrobáticas, ver a Chris Evans dando volteretas, defendiéndose con el escudo. Por lo mismo de que tenía el super suero el suero, perdón, del super soldado. Entonces, en este caso, sabemos que Sam Wilson no tiene ese super suero, que moralmente él dijo, no quiero ese suero. Pero por lo mismo le brindan tecnología, le brindan alas, y eso hace que se vuelva mucho más dinámica las escenas de acción, que se vuelvan más trepidantes. La escena de acción donde, literal, la escena de acción de vuelo, donde están tratando de controlar los misiles que fueron lanzados tanto por parte de Japón como por parte de Estados Unidos, es una muy buena escena de acción, es trepidante, los efectos visuales se ven bien, podemos ver al Capitán América de Sam Wilson siendo el héroe, es muy bueno. Entonces, ese aspecto me gustó mucho y es uno de los aspectos más relevantes de esta película. Otro aspecto que me gustó mucho y que me sorprendió por completo fue el personaje del General Ross. Cuando se anunció que Harrison Ford iba a ser el actor que le iba a dar vida al General Ross, debido al lamentable fallecimiento del actor que lo hacía al comienzo del MCU, quien era William Hurt, básicamente se generó un tipo de polémica en redes sociales. Yo recuerdo que muchos decían que Harrison Ford nada más iba a literal a cobrar el cheque y que no iba a dar una buena interpretación, que para él esto nada más era cobro, hago mi trabajo y me voy. O sea, de que no se quería comprometer con el personaje, al grado de que, como ustedes sabrán, o los que no saben, se los comento, el personaje de General Ross en los cómics, su principal característica es de que se deja el bigote. Y todo en el MCU hemos visto al personaje con William Hurt, lo vimos en Capitán América Civil War, en el Increíble Hulk, siempre lo vimos con bigote. Era un aspecto característico del personaje. Pero en este caso, Harrison Ford no se quiso dejar el bigote, se lo quiso quitar. Entonces, cuando se anunció esto, me acuerdo que la polémica y los fans andaban pero muy haters en ese aspecto. Y tenían razón, a lo mejor eso de primeras intenciones daba a entender que el propio actor Harrison Ford no estaba muy comprometido con el personaje y con este universo cinematográfico. Pero, para sorpresa mía y para sorpresa de todos, Harrison Ford puedo decir que es el mejor aspecto de la película. Incluso más que Sam Wilson. El actor es un actor de experiencia, es un actor de renombre. Es Don Harrison Ford. Entonces Harrison Ford se come la película, se come en cuanto a nivel interpretativo a Sam Wilson, a Anthony Mackie. Se lo come desde principio a fin. Nos brinda un personaje profundo, nos brinda un personaje con presencia. Y esto, a la vez en combinación con la transformación del Red Hulk que vemos al final de la película,
es sumamente épico, es sumamente poderoso. Yo tenía muchas ganas, como fan, de ver al Red Hulk eh, en el MCU, y esta vez nos lo trajeron, y nos lo trajeron bien, porque el CGI que le pusieron a Red Hulk es impresionante, el CGI es muy bueno, la pelea es muy buena, o sea, se siente muy buena. Me gusta ver un Red Hulk desatado, me gusta ver un Red Hulk bestial, que no le importe eh, medir su fuerza. Un verdadero Hulk, un verdadero Red Hulk. Y eso lo hicieron con este personaje. Además, no lo hicieron por completo, pero por ejemplo, en los cómics Red Hulk trae un poder que es justamente que desprende fuego de su cuerpo. Entonces, aquí medio lo hicieron en una escena que es cuando lanza el carro Red Hulk a Sam Wilson. Y esa escena se ve muy, muy épica y me hubiera gustado ver más de eso. El único pero que le pongo a la batalla final es que dura muy poco. Te fueron construyendo el hecho de cómo se iba a transformar el general Ross, pero dura demasiado poco. O sea, creo que dura 5 minutos, 10 máximo, de una película de 2 horas. Entonces, ese es mi pero. O sea, mi pero es, hubieran dado más de eso y la película hubiera mejorado mucho. Entonces, en cuanto a los aspectos negativos, puedo decir que por lo mismo es una película buena, palomera, pero que tiene un guión muy soso, un guión muy predecible, un guión bastante básico, que desde el minuto uno ya sabes más o menos a lo que va, que no te termina de sorprender, que va a lo seguro. Y por ejemplo, es uno como fan, y sobre todo los que somos muy fan del MCU, del Marvel Cinematic Universe, lamentablemente ya tenemos tantas películas dentro de este universo que cuando vas a lo seguro no te termina de sorprender una película. Entonces, en este caso, ese es un aspecto negativo. Y el peor aspecto que yo le veo a la película, básicamente, es el villano, el líder. El líder es un villano sumamente básico, sumamente soso, sumamente caricaturesco. Los que sabemos o conocemos un poco más de los cómics, el líder en los cómics es un líder que es un personaje, perdón, que se anticipa a la jugada de su oponente, que siempre está un paso adelante, y eso lo hace sumamente interesante. Eso es lo que yo quería ver en esta película, un personaje que no necesita presencia física, sino que con su inteligencia se puede anticipar a la jugada de nuestro héroe, en este caso de Sam Wilson, pero en este caso no es así. En este caso el líder es muy tonto, es muy infantil. Tercer puesto y quedándose con la medalla de bronce se encuentra Superman de James Gunn. Básicamente con esta película puedo decir que tengo un sabor igual agridulce. Obviamente es mucho mejor película que Capitán America Brave New World. Sin embargo, puedo decir que tengo un sabor medio raro con esta película. Y déjenme les comento por qué. Bueno, básicamente esta es una de las películas que más esperaba este año. Digamos que era la segunda película que más esperaba, detrás de Los Cuatro Fantásticos. Esto se debía porque yo crecí viendo lo que viene siendo series animadas de DC que fueron muy buenas, como lo es la serie animada de la Liga de la Justicia, que fue por ahí de los 2000, 2001, 2004. También, a pesar de que no es de mi época, pude ver y pude crecer con la serie de los 80s, 90s de Superman, que era muy buena esa serie. Entonces, yo iba con muchas expectativas. Además, a todo esto se sumaba que el propio James Gunn, su producto previo a este, su producto cinematográfico, fue la propia Guardianes de la Galaxia Volumen 3, la cual para mí es una de las mejores películas de todo el cine de superhéroes. Esa película te tocó el corazón, lo que hizo con el nivel de profundidad de personaje que le dio a Rocket, fue muy bueno. Pero bueno, eso lo dejamos por otro video. Si quieren ese video de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, donde pueda hacer una reseña a detalle, déjenmelo acá abajito en los comentarios. Entonces, yo venía de todo este contexto, de esperar demasiado esta película. Quería que fuera un buen comienzo, quería que fuera la mejor película de James Gunn, porque Superman es el
superhéroe por excelencia. Es una marca, es un emblema a nivel mundial. Entonces, yo venía con todo ese contexto. Y al momento de verla, digamos que pude encontrarme con una película que es buena, que es un buen comienzo, que es un comienzo sólido para este nuevo universo cinematográfico de DC, en lo cual no tengo dudas de que va a ser muy exitoso, pero se termina quedando a medias. Hay muchos, o me encontré con muchas cosas negativas y con aspectos que pudieron haberse trabajado de mejor manera. Pero bueno, para empezar, con respecto a lo positivo, vamos a empezar en aspectos positivos. Tenemos al propio personaje de Superman. Me gusta que este personaje se deje eh, ir por otro rumbo totalmente diferente a lo que teníamos acostumbrados con el Superman de Henry Cavill. Que se vaya más por un lado más humano. Me gustó eso de James Gunn, que pudiera humanizar más a Superman y que no fuera el rumbo totalmente contrario de lo que hizo Zack Snyder. Zack Snyder nos dio un Superman más mitológico, un Superman que la gente lo apreciaba más como un dios, como una deidad. Y fue una visión del director muy buena. Pero en este caso creo que necesitábamos un Superman más humano, un Superman que se preocupara más por la gente, un Superman que fuera literal un símbolo de esperanza, un símbolo de fe para la humanidad. Y lo tenemos muy bien. Entonces, ese aspecto me gustó mucho de James Gunn, que pudo aterrizar un poco más, nunca mejor dicho, a Superman, que le dio una faceta nueva de humanizarlo. Me gusta mucho que vemos escenas como la escena donde está peleando con este monstruo que es mandado por Lex Luthor, en donde Superman lo primero que hace siempre es fijarse que todas las personas estén bien. Salva perritos, salva ardillas. Es algo que es muy cursi, porque puede llegar a ser muy cursi de, ay, está salvando una ardilla, está salvando un perrito. Pero a la vez es muy, muy de Superman, es muy de siempre ver por todos los seres vivos de este planeta. Entonces, ese aspecto es un detallito, pero es un detalle que hace una mejor experiencia, al menos para los fans del personaje. Entonces, ahí estamos bien. Pero, por ejemplo, David Corenswet, que fue quien interpretó en esta ocasión al emblemático personaje, puedo decir que me gustó, pero a medias. O sea, me gustó a secas, mejor dicho. Porque es un David Corenswet inexperto, es un David Corenswet en el personaje que no tiene tanta presencia como sí lo llegó a tener Henry Cavill interpretando al personaje, lo cual es bueno porque es su primera película y supongo que vamos a ver precisamente esta evolución de ver a un Superman mucho más maduro, un Superman mucho más seguro, porque aquí vemos un Superman mucho más, digamos que primerizo, que le cuesta, mucho más sentimental. Y Devin Cornswet, digamos que es un muy buen actor e intenta dar lo mejor de sí, pero por momentos siento que le falta presencia, por momentos siento que le falta un poco más de presencia en pantalla. Pero eso es algo que con la experiencia, que conforme más vaya saliendo en el universo cinematográfico, va a ir agarrando. Entonces, ese aspecto es un buen aspecto. Otro aspecto que me encantó es el villano. Lo que hizo Nicholas Hoult con Lex Luthor es de aplaudirse. De verdad es muy buen villano. A nivel interpretativo, puedes ver ese odio tan típico que Lex Luthor tiene en los cómics y tienen, por ejemplo, en series animadas. Es muy, muy Lex Luthor. El que no tenga a lo mejor una motivación o no tenga una justificación de su odio a Superman, pero simplemente lo odia. Simplemente es un Lex Luthor calculador, es un Lex Luthor que quiere, bajo su propio dilema, ser el héroe de la ciudad, que él no necesita de extraterrestres o de alienígenas como el Superman. Entonces, en ese aspecto me gustó mucho. Nicholas Hoult le metió demasiado a este personaje, su nivel interpretativo fue lo mejor. Entonces, justamente, lo que no me gusta es de que Nicholas Hoult se come por completo en cuanto a actuación, en cuanto a nivel interpretativo, al propio David Corenswet. Entonces, eso es lo que tiene que mejorar, que haya un poquito más de equilibrio, que ambos se sientan al mismo nivel. Otro aspecto positivo que me encantó, me super fascinó, fueron las escenas de acción. Las escenas de acción son mucho menos impactantes, son mucho menos sorprendentes a como lo fue, por ejemplo,
justo con el Superman de Henry Cavill. Pero aquí me gusta que se siente un poco más fantasioso, que juegan con este sentido. Eh, Repito, yo crecí con la serie animada de Superman de los noventas. Eh, Crecí viendo esa serie y me gustaba eso, me gustaba esa atmósfera fantasiosa, esa atmósfera que podías encontrar en varios monstruos, que podías encontrar varios alienígenas. Me gustaba esa atmósfera. Y al ver esta película, me encantó que pude ver precisamente eso, que pude ver algo fantasioso, que me pudo recordar a esa serie animada que tanto amaba, a ese Superman clásico de los cómics, de las series animadas, ese Superman clásico. Eso es lo que más me gusta. Es lo que me gusta de James Gunn, que se arriesgó. Porque no voy a decir que no, no es de sus mejores películas ni de cerca, pero me gusta que se arriesga, que nos da un personaje mucho más clásico, que nos da un personaje que brinda más esperanza, que brinda más fe. Me gusta mucho este plot twist, este giro argumental de los papás de Superman que decidieron dar, el cual surgió mucha polémica porque decían que cómo era posible que Jor-El, el papá de Superman, le diera este mensaje a Superman, y, o sea, un buen de polémica en redes sociales. Pero a mí me gustó. A mí me gusta que hagan este tipo de plot twist, de giros argumentales en las películas, porque si quieres ver algo totalmente como en los cómics, lee el cómic. Yo no. Yo busco que cuando veo una película, un producto cinematográfico, ya sea un filme, una serie, que me den algo que me sorprenda, algo que no vea venir. Y en este caso se lo aplaudo a James Gunn. Fue una decisión brava, fue una decisión valiente y se lo aplaudo. En segundo lugar, tenemos a Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Es esta película la que se queda con la medalla de plata. Y bueno, ya habíamos tenido adaptaciones previas de la primer gran familia de Marvel, pero no habían sido adaptaciones que estuvieran a la altura y que rindieran un buen homenaje a sus contrapartes de los cómics o sus contrapartes, por ejemplo, de las series animadas. Habíamos tenido la versión de los 2000, donde Chris Evans es la Antorcha Humana, Jessica Alba la Mujer Invisible. O sea, esa versión fue muy buena, pero fue una versión palomera y entretenida, pero que no era lo que en sí representan los Cuatro Fantásticos en los cómics. Era una buena película, era una visión mucho más realista, si lo quieres llamar así, entretenido, pero que aún así le faltaba algo. A esa versión le faltó un poquillo más. Sin embargo, había sido la mejor versión que habíamos tenido, porque después, años posteriores, tuvimos la versión y la adaptación del año 2015, que fue un desastre. Esa película fue un desastre. Es una de las peores películas que yo he visto del cine de superhéroes y del cine en general. De verdad, si no la han visto, no la vean. Para nada la vean porque es una película, es un bodrio. Es una película mal escrita, mal actuada, que se siente que es una película que nada más salió por cumplir y que no les quitaron los derechos a Fox. Es una película que trata de llevar justamente a los personajes a lo más realista posible, a una realidad que trató de explorar cómo una película de los Cuatro Fantásticos pudiera ser lo más realista posible, lo cual es un error completo. Los Cuatro Fantásticos no te los puedes llevar a un plano realista. Los Cuatro Fantásticos tienen que vivir en un mundo fantasioso, en una visión fantasiosa. Y eso es justamente lo que esta película, Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, hizo perfectamente. Además, cabe señalar que esta era la película que más esperaba este año. Tenía unas expectativas por las nubes. Porque Los Cuatro Fantásticos son de los personajes que más quiero en general de los superhéroes. Como dato curioso, cuando yo era niño, mis papás me hicieron una fiesta de los Cuatro Fantásticos, una fiesta temática. Entonces, de ahí es que viene mi cariño por los personajes, sobre todo por la versión de los 2000, que fue con la versión que yo crecí. Esa versión cinematográfica fue la que, a pesar de que no era la gran cosa o de que tenía muchos errores y eran películas buenas a secas, me hicieron amar a los personajes. Entonces, justamente yo tenía las expectativas muy elevadas por esta película y puedo decir que cumplió por completo mis expectativas. Esta película es justamente lo que una película, un filme de los Cuatro Fantásticos debe de ser. Esta película
tomó una muy buena decisión, la cual fue hacer una ambientación retrofuturista. ¿Por qué digo que es una buena decisión? Digo que es una buena decisión porque ese aspecto, esa ambientación retrofuturista, hace que la película se sienta totalmente distinto a lo que nos tiene acostumbrados el MCU. Y digo, después de veintitantas películas que tenemos por parte del Marvel Cinematic Universe, es muy difícil que una película te sorprenda y que digas, órale, esto es algo fresco, esto es algo único, algo diferente. Y esta decisión de hacerlo retrofuturista es una decisión muy buena por parte de los ejecutivos y sobre todo por parte de Matt Shakman, que es el director de esta película, porque justamente es una película que te permite, digamos que revivir lo que fueron la época de los ochentas, pero a la vez es un aspecto futurista, entonces puedes creerte que los Cuatro Fantásticos puedan vivir en ese mundo. Es un mundo donde Mark Chapman, el director de este filme, fue valiente y dijo, los Cuatro Fantásticos deben de vivir en un mundo de fantasía, en un mundo de ciencia ficción, los voy a llevar por completo a eso. Y qué mejor decisión que justamente el villano de esta película sea Galactus, el cual para mí fue un sueño hecho realidad. Yo recuerdo que cuando era niño veía la serie animada de Los Vengadores, los héroes más poderosos de este planeta, o lo traducían también como Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, en donde precisamente la segunda temporada, que fue la temporada final, termina y culmina con el gran villano que es Galactus. Esa versión, cuando yo me acuerdo que lo vi de niño, dije, ojalá y en algún momento puedan transportar a este Galactus al cine, a las salas de cine, a un producto cinematográfico. ¿Y qué creen? Por fin Mike Chapman y el MCU, el Marvel Cinematic Universe, nos dio eso. Entonces para mí fue un sueño hecho realidad. Tuve la posibilidad de ver esta versión, esta película en formato IMAX y la experiencia fue muy buena. El ver a Galactus en IMAX fue sumamente espectacular, fue apoteósico, fue colosal, bestial, fue sorprendente. Me encantó ver a Galactus, todo lo que hicieron con él, el CGI, el aspecto, la voz que le pone el actor es sumamente brutal, tanto en su versión original, que ya la pude ver en Disney Plus, como la versión en doblaje es sumamente buena. Me encanta esa voz profunda, esa voz que te impone, que lo escuchas hablar y dices, órale, este sí puede ser una deidad. Entonces, me encanta ver que esta película se fue a lo fantasioso, que quiso arriesgar, que nos dio una batalla que para mí es una batalla muy buena, es una batalla memorable, es una batalla que siempre quisimos ver, porque recuerden las adaptaciones previas, si es que las han podido ver, las batallas eran muy intrascendentes, nadie se acordaba de ellas. Y esta vez la batalla fue muy buena. Ver a Galactus en una ciudad como si fuera un tipo Godzilla, un tipo Kong, destruyendo todo a su alrededor, los Cuatro Fantásticos tratando de detenerlo, pero no poder. Eso literal es lo que un fan de los Cuatro Fantásticos habíamos pedido por años y se nos cumplió. Es por eso que yo amé esta película. Esta película es muy buena y sobre todo me encanta el mensaje que te ponen de la familia. Me encanta el mensaje de la familia es lo primero. La familia está ahí para apoyarse, para, 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 para estar cuando más lo necesitas. Me encanta ese mensaje de la familia, el eslogan de bienvenidos a la familia, que todo se centra en esta tesis de que la familia lo vale todo, de que con la familia todo se puede. Me encanta esa tesis, me encantó el argumento de que precisamente Sue y Richards tuvieran un hijo y que ya pudiéramos ver a Franklin. Franklin es un personaje sumamente importante en los cómics. Los que conocemos un poco más de cómics sabemos que es un personaje importante, es un personaje sumamente poderoso. Y esto le da un toque fresco, porque en las adaptaciones previas no habíamos visto esta faceta de padres de Sue y de Reed. Entonces, le da una faceta totalmente distinta a lo que ya teníamos acostumbrados. Y eso, que lo convirtieran en el hecho justamente de este dilema en donde
Galactus les ofrece: entréguenme a su hijo, entréguenme a Franklin, y les voy a perdonar a todo el mundo, a su planeta, les voy a perdonar la vida. Es un trato y es un debate que es sumamente interesante y sumamente bueno, porque si a ustedes les propusieran eh, que entreguen a su hijo, sacrificarlo como tal, con tal de salvar a millones de planetas, ¿lo harían o se arriesgarían a no hacerlo? ¿Qué vale más? Ahora sí que un bien mayor o alguien que amas demasiado como lo es un hijo. Es ahí donde entra este dilema y estuvo muy bueno este tipo de debate que se creó. Me encanta cuando las películas de superhéroes van más allá de eso, van más allá de lo típico, de explosiones, de peleas fantasiosas, de peleas épicas. Cuando, cuando una película de superhéroes decide abordar este tipo de debates, este tipo de dilemas, me fascinan. Y por eso es que lo quise resaltar en este tipo de reseñas y de explicar por qué es que amo esta película, por qué es que me gustó tanto esta película. Finalmente, quien se termina quedando con el primer puesto y con la medalla de oro es ni más ni menos que Thunderbolts, o también conocida como Los Nuevos Vengadores. Absolutamente nadie, y me incluyo, daba un peso por esta película. Todos pensábamos que iba a ser una película que iba a pasar así desapercibida, que iba a ser una película más del montón del MCU, una película de relleno. Recuerdo perfectamente que allá por el año del 2022, en la San Diego Comic Con, cuando se anunció esta película y se mostró el primer arte conceptual, la gente, el público, los propios fans empezaron a criticar esta película porque decían que era una película totalmente innecesaria, que los integrantes de esta película eran muy similares entre ellos, que por ejemplo Red Guardian, eh, John Walker y el propio, o la propia, mejor dicho en este caso, Taskmaster, eran muy similares, que tenían poderes muy tipo Capitán América, que usaban escudo, que iban a ser esta bola de fracasados, esta bola de inadaptados, que iba a ser contra un personaje poderoso como lo es Sentry, The Void, que era una película que simplemente iba a pasar desapercibida, que no tenía sentido el objetivo de crear esta película. Y la verdad es de que yo también no le tenía mucha fe. Últimamente en Marvel Cinematic Universe veníamos de películas como de Marvels, veníamos de películas como Quantumania, de películas muy malas, de películas muy mediocres. El nivel de Marvel estaba siendo muy por debajo de lo esperado. Por lo mismo, pensábamos que esta película iba a ser un fracaso más. Esta película viene posterior a Capitán America Brave New World, la cual fue muy mal recibida en cuanto a crítica, siendo una película decepcionante para algunos. Eh, Venía en muy mal contexto, muy mal contexto. Entonces, por lo menos esta película no se le podía decir que le iba a ir bien, digamos. Pero para sorpresa de todos, esta película terminó siendo una de las mejores películas, no solamente de este año, sino del MCU, del Marvel Cinematic Universe, en su historia. Esta película no es la más popular, esta película no tiene grandes explosiones, no tiene grandes secuencias de acción, o secuencias así tipo justamente como Los Cuatro Fantásticos, que es una secuencia apoteósica, grande, grandiosa, con Galactus. No tiene eso. Pero esta película va más allá. Esta película toca un tema muy importante y un tema muy delicado, y que yo se lo aplaudo, que fue valiente. Ese tema es la depresión. La depresión es un tema muy sensible y del cual muchas películas deciden mejor hacerse a un lado y no abordar. Y esta película dijo: no, mi tema central va a ser la depresión. Mis personajes, justamente ahí entra la justificación del por qué los personajes, la mayoría son fracasados, son una bola de inadaptados.
porque esta película lo que hace es redimir a esos personajes secundarios en otras películas, justamente los trae a esta película y les dice, miren, estos personajes que a lo mejor no les tenías tanto cariño, tanta importancia, te los traigo aquí y ahora sí le doy el lugar que quieren. Esta bola de inadaptados, este grupo que ya tanto amamos derivado de esta película, nos aborda la depresión en varias facetas o en varios puntos de vista, y eso es lo que más me quedo, lo que más me encantó. Por ejemplo, vemos a John Walker, interpretado por Wyatt Russell, el cual vemos que él siempre quiso ser Capitán América, que él se esforzó mucho por ser Capitán América y que fracasó en eso. Vemos este punto de vista, esta perspectiva del fracaso a través de sus ojos, el por qué también él se miente. Él le dice a todo el mundo que él tiene una vida feliz, que él tiene a su esposa, su hijo, que él tiene una vida de un estereotipo bueno, una vida ideal. Y muy adentro sabemos que no, que él se siente fracasado, que él se siente miserable con su vida. Y vemos ese punto de vista del por qué el fracaso a veces nos puede provocar depresión, del por qué muchas veces nos mentimos y pensamos que vivimos en una vida ideal cuando no es así. Me encanta ver esto, porque esto le da más profundidad al personaje de John Walker, hace que lo queramos más. A mí el personaje me había encantado ya en la serie de Falcon and the Winter Soldier, me había encantado, me había dado, era para mí el personaje favorito de esa serie. Y aquí justamente vemos a un John Walker con conocimientos del ejército, pero que a la vez vemos un John Walker roto, que precisamente está tratando de sanar, de dejar de ser ese fracasado que la propia sociedad lo puso derivado de un error que tuvo. Y que sí, que yo sé que mató en esa serie y que por lo mismo dejó de ser el Capitán América. Pero vamos, acababan de matar a su mejor amigo delante de él. Entonces fue una reacción entre comillas natural. Entonces me encanta ver esto. El personaje que también se lleva mis aplausos es el personaje de Yelena Belova, interpretado por ya la carismática Florence Pugh. Básicamente este personaje, con ella vemos la perspectiva de cuando no te sientes, eh, cuando sientes que tu vida no está teniendo un sentido alguno, que simplemente ya entraste en tanta monotonía, que simplemente pasan y pasan los días y tú sientes que no estás haciendo nada con tu vida. Todos hemos pasado, todos, por esa faceta en la que simplemente tu vida se vuelve monótona, tu vida se vuelve ordinaria, pasan los días, transcurren y no le encuentras un sentido, no le encuentras un objetivo, no le encuentras algo por el cual luchar en tu vida. Justamente esta perspectiva la vemos con Florence Pugh, la vemos con Yelena Belova. Vemos cómo Yelena Belova simplemente se rompe. Vemos esta bonita escena en donde está hablando con Red Guardian, su papá adoptivo, y se rompe con ella, le dice que, que, que no le encuentra sentido a su vida, que, que, que siempre lo buscó a él, que nunca estuvo él. Vemos esta hermosa escena. A nivel interpretativo, Florence Pugh nos da una de sus mejores actuaciones en este filme. Eh, es una muy bonita escena. Tenemos también a personajes como Red Guardian, que precisamente él quiere ser importante, él quiere pertenecer a algo, quiere ser importante en algo, quiere que la gente lo recuerde, pero no lo recuerda. Entonces, por lo mismo también se deriva una cierta tipo de depresión. Vemos cómo es que lucha, cómo es que él lidia con esa depresión de diferente manera a los demás. Por eso es que es muy bromista, por eso es de que trata de ser muy positivo. A veces cae en lo ingenuo, a veces cae en lo bromista, en lo tonto para algunos, pero esa es su forma de lidiar con la depresión. Tenemos otro personaje también, que para mí el personaje y la gran nueva adquisición del MCU se llama Bob, o también Sentry, lo conocen como Sentry. Eh, el fichaje de Lewis Pullman es simplemente extraordinario. Lo que hizo este actor con ese personaje fue maravilloso.
le dio un nivel interpretativo muy bueno. Eh, el giro que le dan a este personaje en esta película es muy bueno. Sentry es un personaje muy importante en los cómics. Sentry viene siendo el Superman de Marvel. Bueno, uno de los tantos Supermanes que tiene Marvel. Es un personaje sumamente poderoso. La diferencia principal es que cuando Sentry se enoja o entra en conflicto emocional, aparece el personaje de The Boy. Este personaje que ustedes en la película ven totalmente de negro, la sombra, es literal un personaje malo, es la versión maligna de lo que viene siendo Sentry. En este caso me fascina ver cómo es que decidieron darle este toque y ligarlo con la depresión, con los traumas de niños sobre todo. Y que finalmente este fue mi ranking de películas del cine de superhéroes en este maravilloso año 2025. Y si algo quiero que te quedes de este video es que el cine de superhéroes sigue vivo y que con productos cinematográficos de esta calidad, la época dorada de este género va a regresar. No tengas ni la menor duda. Así que te invito a suscribirte a este canal, a que actives la campanita, a que me comentes, en este caso, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo, cuál es tu ranking, cuál es tu película favorita. Coméntame lo que tú quieras, buenos deseos en este nuevo proyecto. Me encantaría demasiado que me comentes y me dejes un lindo comentario y que podamos estar interactuando en este nuevo canal, en esta nueva aventura y en este nuevo proyecto. Porque Hobisea es de ustedes. Hobisea es literal de un fan a un fan. Y eso es lo que quiero crear. Quiero crear una comunidad que pueda interactuar entre nosotros, que podamos debatir de manera sana. Entonces, me ayudan demasiado suscribiéndose al canal, activando las campanitas, dándome un like. Eso me ayudaría demasiado, me motivaría demasiado a hacer más este tipo de videos. Comenten, compartan con sus amigos. Y por ejemplo, les va a salir un botón de poder crear un hype, un hypeo. En este caso es totalmente gratuito para ustedes. Tienen 2 a la semana. Entonces, con que me den uno, con eso me ayudaré demasiado a poder crecer este canal. Y recuerden que yo soy su amigo Diego Puebla. Y este es Hobisea, la Odisea del Hobby. Y nos vemos en el próximo viaje.